Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro Cosas Añejas de César Nicolás Penson. César Nicolás Penson, escritor, periodista, maestro, abogado, filólogo y crítico literario. Nació el 22 de enero de 1855 en Santo Domingo. Sus padres fueron William Penson Herrera y Juana Tejera Díaz. Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga y se graduó de abogado. Desempeñó varias funciones en la judicatura, como el de presidente del Tribunal del Distrito de Santo Domingo. Fue profesor y colaboró con Salomé Orilla de Enríquez en el Instituto de Señoritas. Su orientación literaria era el tradicionalismo del folclore dominicano. Como poeta, su obra apareció en todas las antologías de la época. En 1891 publicó el libro de cuentos Cosas Añejas, un conjunto de tradiciones de estudio obligatorio en las escuelas. Fue un periodista destacado que practicó la polémica pública. En 1875 fundó La Idea, en 1882 El Telegrama, primera publicación diaria que existió en el país, y en 1883 el matutino El Diario de los Ama. Fue redactor del Eco de la Opinión. Sus textos aparecieron en El Teléfono, en la revista Letras y Ciencias y en Lunes del Listín. Murió el 29 de octubre de 1901 en Santo Domingo a los 46 años de edad. Un trabajo titulado El texto y su época, estudio sociográfico de Cosas Añejas, escrito por Rita Tejada, recoge una serie de reflexiones y puntualizaciones que consideramos de interés sobre esta obra literaria, así que vamos a compartir algunas de ellas con ustedes. Esta obra recoge tradiciones dominicanas de fines del siglo XVIII hasta el principio del siglo XIX. César Nicolás Penson recopiló un conjunto de acontecimientos que permanecían depositados en archivos o en la tradición oral del pueblo. En su estructura, la obra de Penson se compara a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, y ambos textos se inscriben dentro de un tipo de escrito que surge durante el siglo XIX y que busca rescatar el pasado y las tradiciones de las sociedades criollas en Hispanoamérica. Cosas Añejas sale a la luz pública en plena dictadura de Ulises Heró Lilis, quien había arribado a su tercer y consecutivo mandato el 27 de febrero de 1889. Durante este periodo, el general Heró se dedicó a prestar atención a las relaciones exteriores de su gobierno. En el año que nos ocupa, 1891, Lilis firmó un tratado comercial con los Estados Unidos. En su trasfondo se estaría gestionando el arrendamiento de la bahía de Samaná, situada al noreste de la República Dominicana. La visita en julio de un barco de guerra norteamericano provocó una gran agitación popular contra el proyecto. Muy molesto, Heró publicó una declaración en la Gaceta Oficial en la que negaba la existencia de ofertas de venta o arrendamiento de la bahía. Además, el dictador se vio obligado a dejar sin efecto el tratado firmado con los norteamericanos, ya que los países europeos con los que la República Dominicana mantenía relaciones comerciales se opusieron al mismo, alegando que lesionaba sus intereses. Por otro lado, señala Rita Tejada en su trabajo que además del antihaitianismo en Cosas Añejas aparecen una serie de ideas y concepciones propias de la época y a las que el escritor alude a veces de manera velada. Las tradiciones drama horrendo y el martirio por la honra, por ejemplo, recogen el tema de la honra como símbolo de una clase social que es capaz de llegar hasta el crimen con el propósito de preservar su buen nombre. Algunos conflictos, tales como el adulterio que aparece en Muerte por Muerte, permiten a Penson hacer digresiones al respecto. Es rasgo característico de las adúlteras el acordarse el deber solo para ser altivas con los amantes. Y en La Muerte del Padre Canales, crimen cometido por Juan Rincón, hombre al que la justicia había dejado impune de un asesinato anterior, Penson se permite hacer una crítica a la sociedad que se vale de sus influencias para evitar la justicia. También externa sus juicios personales en torno a la política. En un fragmento de Bajo Cabello o Un rasgo audaz, señala lo siguiente: notáronse muchas señales de gran movimiento y algazara en la ciudad.
cosa que extrañó a todos, sin saber a qué atenerse, y temiendo un percance, dado los huercos y caprichos de una antojadiza señora que dice que política la llaman unos pueblos en infancia, política nuevo mundo, y que nos trae a mal traer va ya para medio siglo. Benson también manifiesta abiertamente sus inclinaciones partidistas y critica a los gobiernos rojo-baecistas, cuyos errores eran arreglados, decía Benson, por los gobiernos azules. Este libro está compuesto por 11 narraciones que Néstor Contín Aybar en su Historia de la Literatura Dominicana clasifica en tradiciones: drama horrendo, Barriga Verde, la muerte del padre Canales, el martirio por la honra, los tres que echaron a Pedro entre el pozo, muerte por muerte y las vírgenes de Galindo, y episodios: bajo cabello un rasgo audaz, profanación, entre dos miedos y el santo y la colmena. Todas las tradiciones, a excepción de Barriga Verde, se subdividen en 2 o más capítulos. Al final el libro se complementa con unas notas del autor, donde hace explicaciones a cada una de las tradiciones y episodios de su obra. Aparecen además unas coplas alusivas a la tradición Los tres que echaron a Pedro entre el pozo y una copia de la sentencia de los supuestos asesinos de las vírgenes de Galindo. En su libro Benson se vale de formas de lenguaje culto e intercala frases, modismos y vocabularios populares. En las notas que añade al final de la obra, él realiza una labor filológica en la que explica muchos términos, tales como desgaritada, tutumpoten, animita, aciguatado, picúa, ñapa, frases como pagar la java que el burro se comió, esos fueron los tres que echaron a Pedro entre el pozo, o la jerga de los jugadores de barajas, labones, árboles de galera, curupié, mato cochino, entre otros. Benson utiliza moldes narrativos tradicionales, es decir, uso del narrador omnisciente y ordenamiento cronológico de los hechos. Y como dijimos antes, el autor aprovecha los sucesos narrados para insertar su opinión personal sobre cualquier asunto de la vida política, social o cultural del momento. Desde las primeras páginas del libro destacan la descripción de ambientes y la caracterización de personajes bien logrados. En breves palabras, el autor hace una descripción física, psicológica y moral de los principales personajes de sus tradiciones. A continuación disfrutaremos del cuento Entre dos miedos en la voz de Roberto Guzmán. Entre dos miedos. Episodio. Figúrate que había tiros por un lado y cólera por otro. Semejante época, por estas especialidades, merecería ser clasificada así: la del cólera, el sitio y el cambalache, porque de todo eso había, con el favor de Dios. Teníamos además un hambre macha, y se dieron casos en que por comer yuca amarga unas mujeres y no advertirlo, se las llevó el demonche, esto es, que se envenenaron. Era hacia 1868, en mi tiempo, y puedo contarlo sin consultar oráculos ochentañales, y una de las tantas revueltas que como decoraciones de teatro dábamos al mundo en espectáculo casi diariamente. Había venido a sitiar la capital heroica en cañonazos clásicos. Corre que te cogen. Limpia que te limpia los fuertes de yerbajos y otras menudencias no muy bien olientes, y levanta que te levanta rancherías. Y a la carrera rueda que rueda, cañones de todos tamaños, calibres, metales, épocas y nacionalidades, para apuntar las almenas a los guayabos de Galindo, a los bojíos de San Carlos y a las montuosas rocas del Pajarito, enemigos obligados de la artillería de la muralla, desde que había moros en la corte, y no otros que ellos pagaban la java que el burro se comió. Naturalmente, los adversarios del desgobierno reinante estaban mal hipotecados y tenían que rescatarse mucho,
o meterse en un consulado, asilarse, o bien estar ocultos cerca de las paredes de algún patio que fueran domables para volar. Uno de estos connotados rojo baecista estaba en peligro de ser cogido, aunque no hacía mucho que acababan de soltarle de la cárcel y de aliviarle de los grilletes. Vaya, quería salir mejor librado un fascineroso político. Aconsejáronle que por las noches prudentemente se arrimase a cierta casa en que había un largo palo de bandera y un escudo de armas, esto es, un consulado, el norteamericano por más señas. Y así lo hacía. Pues no. El cólera causaba estragos. Las carretas de muertos cruzaban la ciudad, y los gritos de los dolientes se confundían con las balas de fusil, por dicha que eran de fusil, que silbaban ya como una serpiente, ya como un moscardón. A esta música hacían con el cañoneo de los fuertes y la miseria que se comía a la gente. Esa administración, la del general Cabral, había sido señalada por 2000 calamidades, y de ahí que los agüeristas creyesen fatales gobiernos los en que ocurrían ellas, y por desgracia, porque en el mundo ha de andar todo al revés, eran siempre los azules los que tales loterías se sacaban. Parece que por burlas de la suerte o sabe Dios qué, pues eran ellos los que en el tejemaneje de la politiquilla, estas representaban nada menos que los principios como liberales y progresistas, lo que no les impedía inventar sabrosas ruedas de presos, siempre opuestos al personalismo y banderías que de antaño nos veían con las rutulatas del santanismo, baecismo, jimenismo, etsi de coeteris. En la colección nada faltaba: el sitio, el hambre, una tormenta mayúscula, el cólera, hasta el cólera señor, y el cambalache. Las papeletas habían traído la ruina y la ruina del cambalache. El cambalache, sabe Dios lo que traería. Pero siempre con los azules en el gobierno había esperanzas de algo. Sé que fui muy azul y a mucha honra. Antes del sitio había empezado el cambalache. Traían los campesinos sus vituallas y pedían por ellas plata o cabalache, como quien dice oro o su equivalente. Tan escasa andaba la carne que no se permitía vender más que 1 libra por cabeza, y había quien por esta ración tuviese en su casa, además de larga familia, unos 18 con ración, 18 gatitos que una joven de la casa tenía la humorada de alimentar en pleno sitio, y que no había medio de disuadirla de tal costosa afición. Que mira que la carne está tasada, que es una desconsideración de tu parte, que esos gatos importunan demasiado, que esto, que el otro. Nada. Venía un campuno con gallina para trocarlas por gatos. Buen comercio que se ha hecho siempre aquí, pues la gente del campo busca esos animalitos para limpiar de ratones las heredades, o sea, conucos. Y la dama gatesca decía con aire desdeñoso que cuando iba ella a cambiar sus gatos por gallinas, que sus gatos eran de muy buena estirpe, con otras gallardías por el estilo. Y cata ahí el amo de casa, y pando tras los bofes y las asaduras que conseguía en la plaza para que comieran los señores felinos. Y dice él con mucha gracia que se nublaba el corredor de los susodichos con una música wagneriana. Al toque de oraciones, nuestro hombre, candidato del indio o del cuarto del pañuelo, separábase con pena de su familia,
temiendo a la epidemia, a las balas y a un atropello, y se dirigía a casa del señor cónsul. El señor cónsul se llamaba Mr. Smith. Era un viejecito de elevada talla, de faz coloradota y arrugada, poblado lo que quedaba de cráneo cubierto, de largos cabellos blancos, risueño, amable, conversador y algo cariñoso con la botella. Vivía en los altos de una casa grande, calle de las Mercedes, cerca de la capilla de los Remedios, a la izquierda viniendo de ella, o sea, del este. Le acompañaba un hijo de nombre Jaime. El pobre Jaime era mi amigote cuando yo niño. Por el estilo de su padre, su bondadoso carácter, algo bonachón, hacíale querer de cualquiera. Cara redonda, ojitos vivos, pelo entre rubio, nariz roja, bajo de talle y regordete. Tal era Jim. Pareció en el mar, por efecto de un golpe de viento que impulsó a un lado la botavara, la cual le alcanzó arrojándole magullado al agua. Nuestro político en salmuera, como dice que han sido los de por acá, salía con recelo de su casa, inspirándole miedo a la pesada atmósfera que al decir de él podía partirse con cuchillo. El cruce de las carreteras llenas de muertos de cólera, los gritos, los tiros y las patrullas. Iba pues con espantados ojos, esquivándolo todo, hasta su sombra, y llegaba al consulado a cumplir su penitencia, poniéndose en salvito. Mr. Smith, que siempre reía mucho y bonachonamente, salía al pie de la escalera a recibir a su amigo el asilario. Contra la formalidad sajona, le echaba el brazo por el cuello para conducirle a la sala. Cerca del Capitolio, la roca tal pella, cerca de la escalera, la botella. Había que decir en prosa rimada y mala, como son los más de los versos latinoamericanos. Esto era lo común, lo extraordinario ahora vendrá. Sentábase en la sala, cerca de una de las puertas del largo balcón que tanto afean nuestras casas, y allí empezaba la retahíla. Entre mascullar frases, porque a Mr. Smith le faltaban los dientes, y mascar la cola del tabaco, podían impunemente transcurrir para el viejo cónsul las noches de claro en claro y aún los días de turbio en turbio. Pero Mr. Smith no conversaba solamente con el interlocutor que tuviera. A lo mejor llamaba a Jim, le decía algo, le interpelaba y le despedía luego, y Jim se iba otra vez a leer las sábanas del Herald, el World o el Sun, al cuarto frontero, a la escalera que servía de refectorio, santuario del alcohol. En semejantes pavorosas circunstancias, Mr. Smith estaba fuera de su centro. No se reconocía. Había perdido la mitad de su alegría. Su boca estaba algo contraída y sobre su calva posaba una a modo de mancha, cual importuna mosca que era constante preocupación y pesadilla. Por el espíritu del viejo cónsul, siempre bonacible e igual, pasaba una cosa extraña, el miedo. Un miedo cerval acongojaba a Mr. Smith. A great dread, muchísimo miedo. Temor había podido responder a quien le preguntase con interés qué tenía. El demonio del cólera y aquellas malditas balas no dejaban un instante de tranquilidad a Mr. Smith, y era una lástima, porque Mr. Smith comía bien, sobre todo los plantain, guineos, a que es aficionada la gente del norte, como el azúcar las moscas, y no pocos apuros le han causado en estas latitudes. Antes falta el pan en mesa de un hijo de Uncle Sam que los guineos.
y por las calles de sus enjambradas ciudades, comerlos corriendo, floreando de cáscaras las aceras, para que se despatarre el que ande mirando las nubes. Los planten, pues, que Mr. Smith saboreaba con delicia, hubieron al fin de acarrearle en casa del mismo presidente de la República, señor don Bonaventura Báez, un incidente muy chusco que no se puede referir aquí. Y desde que se le ocurrió hacer sitio y cólera, adiós apetito y adiós planten, los cuales se podrían colgados en sus racimos que sus refectorios ordenaban. Entonces los que menudeaban era el aguardiente a vasos, no a tragos, porque dizque era contra la epidemia y por el uso y el abuso, que rara vez tiran por opuestos caminos, hasta panacea universal era. Y con esto no hay que decir que los alhambriques andantes le habían ellos solos convertido por sí, y antes sí, en boticas bien provistas de tal remedio de patente. Que llegaba nuestro asilado, sentábanse tempranito a departir sabrosamente en inglés, porque Mr. Smith chapurreaba el español de lo que los rodeaba. Sin embargo, de que la primera pregunta del viejo cónsul era: muchos muertos, muchos muertos, contestaba el otro. Pero daban, por ejemplo, a las 8 y empezaba el tiroteo. De pajaritos rociaban balas como habichuelas. Díganme, la casa que estaba allí, pegadita a 20 pasos justos de la orilla del río. Ping, pum, shish, shish, fling. Y refrendaba acto con de afolio, como para ti que soltaba la pieza de atrante en que se alza el alcázar de D y el obús de San Diego, ambos baluarte que daban la familia de un colérico allá en lontananza. Mr. Smith interrumpía la conversación y agachaba la cabeza y aún se agazapaba cuando un proyectil pasaba por la calle, que a él le parecía venir recto por entre los hierros del balcón. Y gritaba: Jim, trae 2 vasos de aguardiente, uno para Mr. D y otro para mí, y otro for you too, añadía al cabo de una pausa y por vía del apéndice. Pedía el aguardiente como contra el miedo a las balas y a la vez contra el cólera. Y así es que al tomarlo él, recomendaba a su hijo que también lo tomase, dándole por ello su permiso, aunque esto sería por la presencia de un extraño, pues bien debían refociliarse padre e hijo a solas y a dúo en el solemne silencio del comedor de la espaciosa casa. Y esto en medio que nos consta. Y naturalmente debía considerar que el pobre Jim se estaría muriendo aquellos silbidos y aquellos gritos de muerte que formaban una música extraordinariamente lúgubre. Con todo, no debía ser así, por cuanto el muchacho era guapo, como lo probó una vez que se iba a invadir el consulado, y Mr. Smith armó de rifles a un centenar de asilados, porque tenía sus aficiones por los cabralistas, y Jim tendió la bandera en el suelo y alzó las greñas a su rifle, retando a los asaltantes. Traía Jim el aguardiente, 2 vasos llenos en una bandeja, pero qué aguardiente, mosto puro, lo cual constituía un verdadero verbaje, como para el caso. Trasegaba Mr. Smith el suyo con mano trémula,
chasqueaba la lengua, se limpiaba la boca con la manga de la camisa, pues siempre recibía al fresco en mangas de idem y hacía esfuerzos por serenarse. Daba luego 2 o 3 fumadas, mas apenas reanudaba la conversación cuando pim, pum, bum, shish. ¿Para qué te quiero, cabeza? Mr. Smith tocaba con la frente el suelo y se agazapaba como maese Pedro cuando Don Quijote descargaba tajos y reveses sobre el retablo de los títeres. El otro se quedaba entre pensativo y burlón. «Jim», gritaba de nuevo Mr. Smith. Aparecía Jim sonreído y sereno. «Jim», decía Mr. Smith con voz angustiada, «trae 2 vasos de aguardiente, uno para Mr. D, otro para mí, y otro for you too». Y decía esto último casi con desaliento. Tomaba la bandera y tornaba a apurar Mr. Smith con precipitación su vaso, mientras el otro se lo echaba al coleto con ascos y repugnancias y haciendo visajes como un condenado, porque era aquel aguardiente un purgante peor que el aceite de higuereta. Entonces sonaban gritos desgarradores que en el silencio de la noche y en tales circunstancias tenían allá a lo lejos no sé qué de fantásticamente pavoroso. Era el cólera que había asomado la nariz por algún barrio pobre. Oíalos Mr. Smith con espanto, levantaba la mano en que tenía el vaso y con tamaños ojos abiertos decía a su compañero: «Here, here, oiga, oiga». «Ya oigo», respondía este con flema y a la par con disgusto, pensando en su familia abandonada. Seguía la conversación y parece que al compás del miedo de Mr. Smith, los fuertes y perversos tiradores del pajarito pactaban una tregüita de algunos minutos, durante el cual en el río los denuestos más chocarreros y las más peregrinas vulgaridades, y cuando ya agotado el repertorio de las personalidades dirigidas contra uno y otro caudillo, el presidente de la plaza sitiada y el aspirante a presidente de la lavandería que sitiaba, se les fatigaba el gaznate a puro gritar indecencias, y se enfurecían, mano otra vez a las carabinas y al cañón, sin tocarse naturalmente el pelo de la ropa, y fastidiando la paciencia de los hambrientos moradores, atacados de cólera por partida doble, la epidemia y la ira. Vuelta a silbar balas por esas calles, vuelta a cruzar carretas de muertos y vuelta a los gritos. Vuelta por ende a agazaparse Mr. Smith y vuelta al aguardiente enmostado. Una bala atrevida pasó tan cerca del balcón que Mr. Smith se dio por muerto. Estuvo 10 minutos agachado y con los ojos cerrados. El compañero Mr. D no pudo menos que reírse a carcajada tendida. Mr. Smith lo miró estupefacto. Parecía preguntarle: «¿Qué? ¿Y tú también no te has muerto?» «Jim, un vaso de aguardiente para Mr. D, y otro para mí, y otro for you too». «No, gracias», dijo el huésped con voz desfallecida de los ascos que sentía. «Yo no más. Amigo Jaime, excuse me, dispénseme», añadió angustiado por el mosto que había tenido que trasegar y temeroso de la 10ª edición. Al paso la noche, entre sus 2 miedos, el pobre Mr. Smith, acaso más fatídico que los gritos de los dolientes por la muerte de un colérico, y que el silbar de las balas era ya el cuasi lamento de Mr. Smith. «Jim, un vaso de aguardiente para Mr. D,
otro para mí y otro for YouTube. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.